Estás en Noticias al Día 024 y estas son las últimas noticias de Venezuela en este momento. Rodríguez Zapatero se reunió con representantes de la oposición en Caracas. Denuncian que 26 personas murieron por el uso de perreras. El régimen de Maduro quiere criminalizar a María Corina Machado, así dijo el editor del diario El Nacional. La madre Carmen Rendiles fue beatificada en Caracas. Y estos son los detalles. Rodríguez Zapatero se reunió con representantes de la oposición en Caracas. El político español aseguró que seguirá en Venezuela en su labor por la paz. El ex jefe del gobierno español, José Rodríguez Zapatero, se reunió este domingo en Caracas con algunos políticos de oposición y señaló que mantendrá su apoyo a la reconciliación de los venezolanos porque se ha comprometido con la tarea. Me he reunido con Timoteo Zambrano, Vicente Díaz y Luis Aquiles Moreno, dijo Rodríguez Zapatero a EFE al referirse a 3 dirigentes opositores. El político español confirmó que llegó este sábado a Caracas en una visita relacionada con sus gestiones como mediador en la reconciliación de los venezolanos en medio de la crisis política, económica y social por la que atraviesa el país y que mañana regresará a España. Rodríguez Zapatero reiteró que seguirá en su labor en Venezuela por la paz y señaló: cuando uno se compromete con la tarea no la puede dejar. No puede ser que el tiempo invertido no sirva para nada. El político español también apuntó en que no cesará en su trabajo para lograr la excarcelación de políticos presos y aseguró que ya han sido liberados 142 en el marco del Plan de Reconciliación Nacional que ha anunciado Maduro tras su reelección. Maduro aprobó la liberación de 43 opositores el miércoles pasado, que se suman a un grupo que fue excarcelado a principios de mes y que, según la ONG Foro Penal Venezolano FPV, estuvo conformado por 53 personas y no por 80 como afirmó el oficialismo. Continuando con las últimas noticias de Venezuela, denuncian que 26 personas murieron por el uso de perreras. Luis Salazar, presidente del Comité de Usuarios de Transporte Público, indicó que en los últimos 2 meses se han registrado 26 muertes a causa del uso de perreras, camiones 350 que utilizan los ciudadanos para trasladarse debido a la crisis del transporte. Quien municipalizó las perreras en Caracas fue Erika Arias, y esa es una situación que tiene más de 40 años y nació en el estado Bolívar. Es imposible que digan que es algo inédito o que se trata de la Guardia Nacional que mueve gente a la coyuntura, informó Salazar, quien admitió que las perreras no cumplen con ninguna medida de seguridad. El dirigente comentó que en un conversatorio sobre la crisis del transporte señalaron la cifra de muertes en esos últimos meses a raíz de las perreras. El presidente del comité dijo que la única solución es que le permitan a los transportistas acceder a los dólares preferenciales para que puedan comprar los repuestos de los vehículos o que se habiliten las 15.000 unidades que en el sistema SITSA tienen a su disposición. Salazar expresó que durante los 18 años que tiene el gobierno en el poder no han podido solucionar nada. Pedirle a un régimen que cerró la vía institucional cuando impuso a sangre y fuego en la constituyente, pedirle que te dé condiciones electorales confunde a los ciudadanos y confunde a la comunidad internacional, porque a estas alturas ha quedado claro que esa ruta no la van a permitir, no la van a transitar. El régimen de Nicolás Maduro quiere criminalizar a María Corina Machado. Miguel Enrique Otero, presidente editor del diario El Nacional, se solidarizó con la coordinadora nacional del movimiento 20 Venezuela, María Corina Machado, tras presuntas amenazas del gobierno para intentar apresarla.
Otero expresó que le indigna lo que ocurre con Machado e indicó que muchas veces se le ha agredido verbal y físicamente. Es una constante en los ataques sistemáticos del régimen, dijo. La nueva modalidad de utilizar la tortura para culpar a opositores recuerda las técnicas de los nazis y de la cortina de hierro. En mal momento, Venezuela ha caído en manos de individuos que son capaces de cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder, sentenció el presidente editor de El Nacional. Siento una indignación muy grande por la amenaza que el régimen de Maduro está profiriendo contra María Corina Machado, coordinadora de 20 Venezuela. A esta valiente mujer en varias oportunidades se le ha agredido verbal y físicamente. Es una constante en los ataques sistemáticos del régimen. Actualmente hay una inmensa alarma ante su posible detención. Muchas personalidades como el expresidente de Colombia Andrés Pastrana y el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, se han pronunciado contundentemente. Quiero sumarme al rechazo que produce este atropello de la dictadura de Maduro, que pretende vincular a una opositora demócrata a supuestas conspiraciones utilizando los métodos más nefastos. Las características represivas del régimen de Maduro cambian según las conveniencias del momento. Hoy se trata de María Corina Machado, una demócrata y una luchadora que expresa todos los días lo que siente por su país, denunciando los atropellos y las condiciones económico-sociales a las que el gobierno ha llevado a los venezolanos. Para criminalizar a María Corina Machado, las fuerzas represivas están tratando de conseguir confesiones incriminatorias de presos políticos a través de la tortura. La política de liberar a esas personas es una tremenda falsedad. Dejan ir a un número determinado de detenidos políticos sin que les restituyan sus derechos, pero quedan en las mazmorras cantidades de presos políticos en un número creciente. Asimismo, las denuncias de atropellos, maltratos y torturas ya llegan al Tribunal Penal Internacional. La nueva modalidad de utilizar la tortura para culpar a opositores recuerda las técnicas de los nazis y de la cortina de hierro. En mal momento, Venezuela ha caído en manos de individuos que son capaces de cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder, dijo. Beatifican a la Madre Carmen Rendiles en Caracas. La Madre Carmen Rendiles fue declarada este sábado como beata de la Iglesia Universal en el Estadio Universitario de Caracas. El estadio de la Universidad Central de Venezuela se encontraba lleno con cientos de peregrinos que asistieron a la beatificación de la Madre Carmen Rendiles por parte del enviado del Papa Francisco, el cardenal Ángelo Amato, quien recibió la solicitud por parte del cardenal Jorge Urosa Sabino. La Madre Carmen Rendiles se convirtió en la tercera venezolana beatificada y la primera caraqueña en serlo. La Conferencia Episcopal Venezolana CEV publicó en su Twitter una serie de imágenes en la que se observa a la afluencia de personas en el recinto deportivo para presenciar la beatificación de Rendiles, entre las que se observan beatas de distintas congregaciones religiosas. El milagro que la hizo beata. El 20 de mayo del año 2003, Trinette Durán de Branger, médico del Hospital Miguel Pérez Carreño, sufrió una descarga eléctrica en su brazo derecho al momento que realizaba una intervención quirúrgica. Su brazo quedó inmovilizado y con fuertes dolores, por lo que se debía someter a una cirugía que no le garantizaba la recuperación de la movilidad. Con un pronóstico poco alentador y con mucha fe y esperanza, la joven galena se dirigió al Colegio Belén de las Siervas de Jesús, donde frente a un cuadro de la Madre Carmen pidió por la sanación de su brazo. Según testimonios, un rayo de luz salió del retrato, desbordó la habitación y alcanzó su hombro. En ese preciso momento, Durán perdió la conciencia.
Luego del inexplicable hecho, Durán recobró completamente la movilidad de su miembro mediante el milagro obrado por Rendiles, quien curiosamente nació sin su brazo izquierdo. En diciembre del año pasado, el Papa Francisco emitió el decreto de beatificación de la venezolana. Estas han sido las últimas noticias del momento en Noticias al Día 024. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta, comparte el video con tus amigos en las redes sociales y te invitamos a continuar viendo nuestras noticias. Sistemáticos del régimen. Actualmente hay una inmensa alarma ante su posible detención. Muchas personalidades como el expresidente de Colombia Andrés Pastrana y el secretario general de la Organización de Estados Americanos OEA Luis Almagro se han pronunciado contundentemente. Quiero sumarme al rechazo que produce este atropello de la dictadura de Maduro, que pretende vincular a una opositora demócrata a supuestas conspiraciones utilizando los métodos más nefastos. Las características represivas del régimen de Maduro cambian según las conveniencias del momento. Hoy se trata de María Corina Machado, una demócrata y una luchadora que expresa todos los días lo que siente por su país, denunciando los atropellos y las condiciones económico-sociales a las que el gobierno ha llevado a los venezolanos. Para criminalizar a María Corina Machado, las fuerzas represivas están tratando de conseguir confesiones incriminatorias de presos políticos a través de la tortura. La política de liberar a esas personas es una tremenda falsedad. Dejan ir a un número determinado de detenidos políticos sin que les restituyan sus derechos, pero quedan en las mazmorras cantidades de presos políticos en un número creciente. Asimismo, las denuncias de atropellos, maltratos y torturas ya llegan al Tribunal Penal Internacional. La nueva modalidad de utilizar la tortura para culpar a opositores recuerda las técnicas de los nazis y de la cortina de hierro. En mal momento, Venezuela ha caído en manos de individuos que son capaces de cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder, dijo. El español también apuntó en que no cesará en su trabajo para lograr la excarcelación de políticos presos, y aseguró que ya han sido liberados 142 en el marco del Plan de Reconciliación Nacional que ha anunciado Maduro tras su reelección. Maduro aprobó la liberación de 43 opositores el miércoles pasado, que se suman a un grupo que fue excarcelado a principios de mes y que, según la ONG Foro Penal Venezolano FPV, estuvo conformado por 53 personas y no por 80, como afirmó el oficialismo. Continuando con las últimas noticias de Venezuela, denuncian que 26 personas murieron por el uso de perreras. Luis Salazar, presidente del Comité de Usuarios de Transporte Público, indicó que en los últimos 2 meses se han registrado 26 muertes a causa del uso de perreras, camiones 350 que utilizan los ciudadanos para trasladarse debido a la crisis del transporte. Quien municipalizó las perreras en Caracas fue Erika Arias, y esa es una situación que tiene más de 40 años y nació en el estado Bolívar. Es imposible que digan que es algo inédito o que se trata de la Guardia Nacional que mueve gente a la coyuntura, informó Salazar, quien admitió que las perreras no cumplen con ninguna medida de seguridad. El dirigente comentó que en un conversatorio sobre la crisis del transporte señalaron la cifra de muertes en esos últimos meses a raíz de las perreras. El presidente del comité dijo que la única solución es que le permitan a los transportistas acceder a los dólares preferenciales
Estás en Noticias al Día 024 y estas son las últimas noticias de Venezuela en este momento. Rodríguez Zapatero se reunió con representantes de la oposición en Caracas. Denuncian que 26 personas murieron por el uso de perreras. El régimen de Maduro quiere criminalizar a María Corina Machado, así dijo el editor del diario El Nacional. La madre Carmen Rendiles fue beatificada en Caracas. Y estos son los detalles. Rodríguez Zapatero se reunió con representantes de la oposición en Caracas. El político español aseguró que seguirá en Venezuela en su labor por la paz. El ex jefe del gobierno español, José Rodríguez Zapatero, se reunió este domingo en Caracas con algunos políticos de oposición y señaló que mantendrá su apoyo a la reconciliación de los venezolanos porque se ha comprometido con la tarea. Me he reunido con Timoteo Zambrano, Vicente Díaz y Luis Aquiles Moreno, dijo Rodríguez Zapatero a EFE al referirse a 3 dirigentes opositores. El político español confirmó que llegó este sábado a Caracas en una visita relacionada con sus gestiones como mediador en la reconciliación de los venezolanos en medio de la crisis política, económica y social por la que atraviesa el país y que mañana regresará a España. Rodríguez Zapatero reiteró que seguirá en su labor en Venezuela por la paz y señaló: cuando uno se compromete con la tarea no la puede dejar. No puede ser que el tiempo invertido no sirva para nada. El político beatifican a la madre Carmen Rendiles en Caracas. La madre Carmen Rendiles fue declarada este sábado como beata de la Iglesia Universal en el Estadio Universitario de Caracas. El estadio de la Universidad Central de Venezuela se encontraba lleno con cientos de peregrinos que asistieron a la beatificación de la madre Carmen Rendiles por parte del enviado del Papa Francisco, el cardenal Ángelo Amato, quien recibió la solicitud por parte del cardenal Jorge Urosa Sabino. La madre Carmen Rendiles se convirtió en la tercera venezolana beatificada y la primera caraqueña en serlo. La Conferencia Episcopal Venezolana CEV publicó en su Twitter una serie de imágenes en la que se observa a la afluencia de personas en el recinto deportivo para presenciar la beatificación de Rendiles, entre las que se observan beatas de distintas congregaciones religiosas. El milagro que la hizo beata. El 20 de mayo del año 2003, Trinete Durán de Branger, médico del Hospital Miguel Pérez Carreño, sufrió una descarga eléctrica en su brazo derecho al momento que realizaba una intervención quirúrgica. Su brazo quedó inmovilizado y con fuertes dolores, por lo que se debía someter a una cirugía que no le garantizaba la recuperación de la movilidad. Con un pronóstico poco alentador y con mucha fe y esperanza, la joven galena se dirigió al Colegio Belén de las Siervas de Jesús, donde frente a un cuadro de la Madre Carmen pidió por la sanación de su brazo. Según testimonios, un rayo de luz salió del retrato, desbordó la habitación y alcanzó su hombro, para que puedan comprar los repuestos de los vehículos o que se habiliten las 15.000 unidades que en el sistema SITSA tienen a su disposición. Salazar expresó que durante los 18 años que tiene el gobierno en el poder no han podido solucionar nada. Pedirle a un régimen que cerró la vía institucional cuando impuso a sangre y fuego en la constituyente, pedirle que te dé condiciones electorales confunde a los ciudadanos y confunde a la comunidad internacional, porque a estas alturas ha quedado claro que esa ruta no la van a permitir, no la van a transitar. El régimen de Nicolás Maduro quiere criminalizar a María Corina Machado. Miguel Enrique Otero, presidente editor del diario El Nacional, se solidarizó con la coordinadora nacional del movimiento 20 Venezuela, María Corina Machado, tras presuntas amenazas del gobierno para intentar apresarla.
Otero expresó que le indigna lo que ocurre con Machado e indicó que muchas veces se le ha agredido verbal y físicamente. Es una constante en los ataques sistemáticos del régimen, dijo. La nueva modalidad de utilizar la tortura para culpar a opositores recuerda las técnicas de los nazis y de la cortina de hierro. En mal momento, Venezuela ha caído en manos de individuos que son capaces de cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder, sentenció el presidente editor de El Nacional. Siento una indignación muy grande por la amenaza que el régimen de Maduro está profiriendo contra María Corina Machado, coordinadora de 20 Venezuela. A esta valiente mujer en varias oportunidades se le ha agredido verbal y físicamente. Es una constante en los ataques